Hola, buenas tardes. Eh, Hoy para mí es una oportunidad más de hablar de algo de lo que llevo involucrado pues aproximadamente unos 31 años ahora mismo y es el Reiki. Hace mucho que no hacía algo como esto y para mí es muy especial porque ha tenido que ver mucho con estos últimos, como decía, 30-31 años de mi vida. En principal cosa que me gustaría decir es que independientemente de que durante muchos años me he estado formando con muchos maestros, muchas escuelas, lo que tiene que ver a nivel esencial con el Reiki es algo que voy descubriendo cada día más a nivel personal. Como la mayoría de la gente que probablemente pueda escuchar este vídeo sabe, el Reiki tiene dos aspectos principales y uno es el trabajo que hacemos con nosotros mismos, el trabajo personal y el trabajo con los demás. A diferencia de quizás otras personas, a mí me ha gustado darle la prioridad siempre en mi vida pues a todo lo que tiene que ver con el trabajo personal. Y este trabajo personal pues empezó siendo así cuando se descubrió Reiki. Cuando Usui Sensei descubrió, como se le llama en Japón, descubrió el Reiki, tal y como lo conocemos hoy en día, él en realidad no estaba buscando una herramienta de sanación, sino más bien él estaba buscando una realización espiritual. Él buscaba iluminación, buscaba entrar en un estado de conciencia determinado y recibir respuestas a preguntas que probablemente todos nos hemos hecho en nuestra vida. La mayoría de los seres humanos se han preguntado alguna vez quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es el propósito de nuestra existencia. Y en realidad, aunque hay muchos libros que se han escrito sobre este tema, en realidad hay muy poco que se sabe sobre ello, porque la respuesta es una respuesta que se tiene a nivel experimental, a nivel de experiencia. Había un gran personaje en la Edad Media, que todos seguro habéis oído hablar de él, se llamaba Leonardo da Vinci. Él, una de sus frases más famosas decía, soy un discípulo de la experiencia. Yo durante muchos años he escuchado a diferentes maestros de diferentes escuelas con las que me he formado en Estados Unidos, en la India, en Europa en general, en Japón, de dónde viene el Reiki, qué es el Reiki y todo este tipo de cosas. Pero realmente uno no llega a saber en realidad sobre todo esto, sobre cuál es la esencia, hasta que no tiene una experiencia personal. Y el Reiki, como así lo llamamos hoy en día, esa energía universal de vida, viene de la experiencia personal de alguien que tenía estas preguntas y respondió a estas preguntas. Se respondió primero a sí mismo a estas preguntas y luego pudo responder las preguntas de las otras personas. Él solía decir que una antorcha que está encendida tiene el poder de encender muchas antorchas, pero una antorcha apagada lo único que puede recibir es el beneficio de una antorcha que sí está encendida. Y lo que decía él es que si juntamos una antorcha encendida con una que está apagada, automáticamente la antorcha que está apagada no apaga la que está encendida, sino que aquella que está encendida automáticamente enciende a esa antorcha que está apagada. Yo cuando fui a Japón la primera vez, que fue en 1998, hice todo un recorrido de investigación a través de la vida de Usui. Usui Sensei estuvo muchos años haciendo meditación para responder a ciertas preguntas. Responderse a esas preguntas en realidad a sí mismo, quizás escarbando detrás de la vida del Buda histórico. Gautama Siddhartha fue como él lo hizo, al final acabando en el Monte Kurama, y fue allí donde él encontró la iluminación y encontró sus respuestas, y no a nivel teórico, sino a nivel de experiencia. Cuando un maestro de Reiki, aparte de recibir las iniciaciones, tiene un genuino interés en descubrir cuál es el propósito
detrás de la existencia, puede descubrir ambas cosas. Puede descubrir los aspectos espirituales del Reiki y los aspectos de sanación del Reiki. Yo considero que lo más importante empieza, como decía, con nosotros. Nosotros, los seres humanos, independientemente de las enfermedades que trata el Reiki, tenemos una necesidad básica. Y esta necesidad básica es una necesidad de estar plenos, es una necesidad de estar felices, es una necesidad de que nuestra vida, nuestro día a día esté lleno. La forma de hacerlo yo lo he encontrado a través de la meditación en el ser. Y últimamente algunas de las experiencias que he tenido es que todas aquellas experiencias por las que pasó Usui Sensei, que él nos habla en sus frases famosas, por ejemplo, él dice, una de sus frases más famosas, dice, yo soy el universo y el universo soy yo, lo cual no mucha gente entiende, porque los japoneses se refieren al universo como el aspecto externo de lo divino. Él llegó a la realización íntima que el origen, la esencia, algo que no ha estado claro durante mucho tiempo de lo que es esta energía, estaba en esencia dentro de sí mismo. Y básicamente todo lo que tiene que ver con el Reiki también tiene que ver en gran medida con el conocimiento de nosotros mismos. Porque cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos, conocemos lo divino también como parte de ese matrimonio que es el ser humano, de lo humano y de lo divino. Y es de esta parte de lo divino de donde nació el Reiki, y es esta parte de lo divino en el ser humano que es lo que guía la energía del Reiki. Es de donde emana, de donde nace, lo que la hace efectiva y lo que hace que tenga ese efecto en la sanación. Si nosotros en nosotros buscamos la esencia, Usui lo llamó el estado de Anshin Rizumei, un estado de paz y de plenitud que una vez que lo tienes, en tu vida estás lleno, en tu vida ya no estás buscando, sino que estás satisfecho como ser humano. Cuando lo estás, entonces tienes esas respuestas que alguna gente se ha hecho y otra gente no se ha hecho. Es como si la mayoría de la raza humana se han hecho estas preguntas y hay gente que aún no se las ha hecho, pero con el tiempo seguramente se las hará. La respuesta está en nosotros. En realidad, si tiráramos del hilo de esa energía de Reiki y fuéramos a su núcleo, fuéramos a su esencia, encontraríamos el espíritu humano. Encontraríamos que es la fuente también de la plenitud, es la fuente de la paz y al mismo tiempo la fuente de la sanación. Y hoy en día, mucho aquí en Europa se utiliza mucho en su vertiente de sanación, en la vertiente de trabajar los diferentes problemas o enfermedades que tienen las personas, ya sean físicos, ya sean energéticos, ya sean emocionales o bien mentales. Y el Reiki es una terapia holística, de hecho es una terapia que toca todos estos aspectos, que puede trabajar la parte física perfectamente bien, igualmente puede trabajar la parte emocional, la parte mental, puede disolver los bloqueos energéticos que hay en el cuerpo, pero quizás para mí la parte más importante a la que me quería referir hoy es esta parte que llena el espíritu humano, que le da sentido a su vida, que nos ayuda a encontrar esa plenitud que a veces conscientemente, a veces inconscientemente buscamos en el exterior. Y para mí esto es la esencia principal del Reiki. Luego con el tiempo, quizás porque el doctor Hayashi, que fue el primero que trajo Reiki a Occidente y le dio la maestría de Reiki a la señora Takata, que fue la primera señora que lo enseñó en Occidente, quizás porque él era un médico, se ha vinculado mucho el Reiki con temas de sanación. Pero principalmente y esencialmente el Reiki va buscando ese encuentro del ser humano consigo mismo, ese encuentro con su propósito y la culminación de este propósito en la realización del mismo. Y bueno, simplemente quería dedicar este espacio pues para hablar de ello, porque realmente la dicha que puede llegar a sentir un ser humano, la felicidad que puede experimentar un ser humano, es increíble cuando uno puede entrar en el vacío
puedes entrar en el silencio y te das cuenta de que tu esencia es lo mismo que es el Reiki, es luz y es energía. Y quizás es un descubrimiento que cuando lo hacemos por primera vez nos es incluso difícil aceptarlos. Estamos muy identificados con nuestro cuerpo, con la forma física, estamos identificados con nuestros pensamientos, con nuestra mente, con nuestras emociones, y descubrir que nosotros mismos y la esencia de Reiki somos uno y la misma cosa. Eso es lo que Usui Sensei le llamaba Anshin Risume, un estado de realización, un estado donde la claridad se vuelve muy importante en la vida de un ser humano, un estado desde el cual puedes tomar decisiones en tu vida, no solamente decisiones que tienen que ver, como decía antes, con la sanación, sino decisiones que tienen que ver con el día a día, con vivir una vida llena de gratitud, con vivir una vida en plenitud. Y bueno, y esto es un poco lo que quería expresar en el día de hoy. Y realmente hay mucho que se puede decir sobre Reiki. Yo he estado ahora, como digo, pues prácticamente casi 32 años ya enseñando Reiki dentro de la Alianza, y nuestro deseo, nuestro interés ha sido el que tuvo Usui Sensei en su día, el de esto que es la respuesta a tantas preguntas que se ha hecho el ser humano, tener la oportunidad de transmitirlo, de comunicarlo, de darle la posibilidad a las personas que puedan acceder de una forma sencilla, de una forma directa. Durante muchos años yo me había formado en Occidente, los últimos cursos que hice los hice en Japón. También he traído a muchos de los maestros más prominentes a la Alianza para que formaran gente aquí en España, en Latinoamérica, pero realmente, como decía, es a través de la práctica donde uno realmente encuentra la belleza, encuentra la profundidad que hay en esta terapia que gracias a Dios cada día más se está extendiendo por todo el mundo.